Estimados amigos de Jaqueca, estamos nuevamente en un programa más de este podcast que nos lleva a tener buenos hacks y liberarnos de dolores de cabeza. Y el día de hoy tenemos un invitado, como todos, egresado del programa de alta dirección del IPADE, Carlos Campos Ortiz. Hola, bienvenido, Carlos. Hola. Qué gusto tenerte. Carlos es empresario. Es director general, fundador de Syncrology, que es una empresa que se dedica a la fabricación de muebles y decoración. Tiene también una fábrica de muebles que es Eclé y recientemente se ha vuelto socio inversionista en un restaurante padrísimo que se llama Aliere. Carlos, pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias. Y pues me gustaría empezar preguntándote algún reto que te haya marcado en la vida. Okay. Mira, cuando empezamos con temas de exportación a Estados Unidos, digamos de manera directa, era muy común que vendiéramos a través de distribuidores, pero en 2007 abrimos un centro de distribución en Dallas y pues con la crisis del 2008 se cayó el mercado, empezamos a tener problemas de cobranza por todos lados. Nos debían en Arizona, nos debían en Arkansas, un desastre. Nos apanicamos, dijimos esto se va a acabar, ¿no? Y buscamos asesoría, pues con conocidos sobre la situación que hacer, ¿no? Porque veíamos como mucha gente con problemas para pago y cerrando empresas. Y dijimos, bueno, no estamos como preparados para esta situación. Decidimos pausar el movimiento y enfocarnos en la fabricación de nuevas líneas de negocio. Estábamos muy enfocados en un solo tipo de producto y comenzamos a pensar que abrir el negocio para un mercado más contemporáneo sería buena idea. Y para nuestra sorpresa, pues de eso salieron muy buenas noticias. Digamos, de esa crisis sale el concepto de lo que es hoy Syncrology, que es una empresa muy enfocada en productos contemporáneos. Okay. Entonces, bueno, fue un reto terrible porque pues tuvimos que hacer 1000 cambios, Sí. ¿no? Cerrar incluso la fábrica un momento, reorganizar la producción, hacer nuevos modelajes, ¿no? Y pues, gracias a esa crisis, hoy tenemos una oportunidad de negocio muy grande, ¿no? ¿Y cuáles fueron esos datos que te hicieron virar hacia una industria o un segmento más contemporáneo? Bueno, fueron muchos. Cuando nos dimos cuenta que estábamos muy enfocados a solo un mercado, estábamos muy especializados en un tipo de producto. Okay. Y lo que vimos es que ese producto solo estaba en una región. Cuando comenzamos a ver que la dependencia de una zona podría provocarnos una crisis, comenzamos a ver el mapa más amplio. Oye, ¿qué se vende en California? ¿Pero qué se vende en Nueva York? ¿Y qué se vende en Europa? ¿Y qué se vende en Asia? Y encontramos que había un gusto que estaba evolucionando en la decoración y en el mobiliario, como vamos a decir, para un ciudadano internacional. Y de ahí fue que encontramos una beta para poder decir, el mueble se podría vender muchísimo más si tuviéramos un mercado mucho más amplio, que va siguiendo una tendencia mucho más sencilla, mucho más simple, más sobria, ¿no? Evitando todas estas molduras y cosas muy recargadas, maderas mucho más nobles a la vista, etcétera, etcétera. Entonces, como que fueron muchas señales que en el mercado estaba cambiando de dirección, a pesar de que era una crisis económica, la que había en Estados Unidos en ese entonces. Para nosotros fue una gran oportunidad porque nos obligó un poco a salir corriendo, buscando una alternativa, y creemos que entramos en muy buen momento para la fabricación del mueble contemporáneo. Fantástico. Oye, ¿y cómo le hiciste para mantener la cabeza fría en medio de una crisis y que se está cayendo tu modelo de negocio para poder analizar y dar ese viraje? Bueno, yo creo que la clave fue buscar siempre asesoría. O sea, en la empresa siempre hemos tenido asesores. Entonces, esta situación no fue la excepción. Siempre teníamos consulta. Y bueno, estudiábamos mucho el mercado, ¿no? En los datos que se recuperaban, pues bueno, los sometíamos a consulta y de ahí se tomaban decisiones. Entonces, creo que con el consejo es mucho más fácil tomar decisiones más acertadas, ¿no? Porque claro, en momentos a lo mejor de pánico,
tu cabeza está muy metida en el problema. Cuando tienes un externo, te ayuda a ver las cosas también desde un punto de vista más fresco o distinto. O sea, no solo ver el problema, ¿no? Okay. Muy bueno, muy interesante. Bueno, ahorita regresamos a Syncrology. Te propongo que nos pasemos a platicar un poco del IPADE, porque pues hace ya unos meses tomaste la presidencia y el consejo promotor del IPADE en Puebla. Así es. Y pues nos has platicado de ideas pues novedosas, de cambio, después de 10 años de programas continuos en la ciudad, pues ahora nos has planteado temas como el formar comunidad, de enfocarnos más a los egresados, qué es lo que necesitan, etc. Pero bueno, la primera pregunta que te haría es, ¿por qué es importante la unidad empresarial y el tener comunidades empresariales sólidas? Yo creo que es bastante obvia la respuesta. Hoy, estando como empresario y pues haciendo un esfuerzo por unir personas. Creo que es importante tener una comunidad porque encuentras los puntos de unión. O sea, a pesar de que existe una diversidad en las edades, en los giros, en las circunstancias propias de cada negocio, lo que encuentras son ciertos valores y ciertos intereses. Esos son los que unen a las personas. Y con esos valores se pueden empezar a construir soluciones, se pueden atender inquietudes, se puede ser partícipe, por ejemplo, en otras actividades como fundaciones. Muchos de los empresarios que están allá detectan ciertos problemas sociales y en comunidad les atienden. Entonces, como eso, empiezan a descubrir otras cosas, ¿no? O sea, cómo puedes, haciendo empresa, también dar servicio comunitario, por ejemplo. Entonces, yo creo que es importante generar comunidad porque mientras más seamos, yo creo que más fuerza tenemos. Nos podemos enfocar más por buscar objetivos que identifiquemos, que nos interesen y que estemos dispuestos a trabajar por ellos. Es decir, no solo es que trabajes por tu empresa, sino haciendo comunidad de empresarios, trabajamos mucho por la sociedad. Yo creo que ese es el gran valor de hacer una comunidad grande de empresarios, porque cada vez podemos vincularnos más con la sociedad de diferentes formas. Uy, pero a ver, claro que es importante y claro que es valioso, pero ¿por qué es difícil hacerlo desde tu perspectiva? ¿Por qué cuesta tanto trabajo lograrlo? Pues en el IPADE de Puebla no somos 200 o 300 o 500 contando con los que han tomado el IPADE en otras sedes. ¿Por qué nos ha costado trabajo integrarnos como comunidad? Creo que siempre es difícil tener disponibilidad. O sea, que hay cosas que nos interesan, pero no siempre le ponemos el tiempo. Asignarnos un tiempo, decir esto me interesa y voy a participar, creo que es un salto de voluntad, ¿no? Es solamente decido hacerlo y comienzo a hacerlo. Creo que en general, pues todos tenemos muchas cosas que hacer, ya participamos en un montón de actividades, ¿no? Internas en la compañía y externas, pero el vincularnos, aunque estamos cerca, requiere un esfuerzo adicional, que como todas las cosas que son valiosas, pues cuestan trabajo. O sea, el que un empresario se interese en el otro es pues un pasito que no siempre es sencillo, porque pues te da flojera, se te complica el horario, sí, o tienes otras cosas que a lo mejor te representan más interés. Entonces yo creo que este es un tema de querer ir hacia el otro, interesarte por el otro genuinamente y ver cómo juntos se vuelven más. Correcto. De alguna forma es un tema de amistad. Ya, sin duda. De revalorizar la amistad, porque quizá tenemos un concepto o una práctica de la amistad un tanto superficial. Nos da gusto participar, tenemos amigos, pero a la hora de generar proyectos en común, compromiso en común, intereses en común, puede ser que ese salto de voluntad que dices esté faltando. Sí, sin duda cuando se pone un objetivo en común, cuando se logran cosas juntos, o sea, es decir, cuando trabajas por algo, cuando lo hacemos tú y yo, en una sola dirección, sin duda se rebasan, incluso podría decirlo,
a lo mejor los conceptos de amistad. Porque ambos nos entregamos por algo que consideramos valioso, ¿no? O sea, incluso ya no es algo que nos pertenezca, sino algo por lo que vamos. Yo creo que sin duda sí es una buena definición. O sea, no sé si sea amistad o sea algo más como sofisticado, ¿no? Como este trabajo en conjunto por lograr algo. Pues ambas, ¿no? Yo creo que se retroalimentan, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de esto, ¿cuáles son los proyectos que vienen para Puebla, desde el IPADE, para los egresados y para otros empresarios que quieran participar en los programas? Bien, mira, estamos trabajando con asociaciones, con gremios, con sectores, para poder dar a ese sector el respaldo del IPADE. Es decir, la parte académica, hacer un evento conjunto, el IPADE encabeza el evento junto con empresas o asociaciones de empresarios. Con eso van comprendiendo la metodología que se sigue de estudio y al mismo tiempo pues fortalecen su relación. Por ejemplo, tenemos ahora un programa muy enfocado a la industria automotriz, entonces digamos IPADE, con alguno de los empresarios que tenemos, que es Víctor de la Vega, con su compañía que se llama Metacae. Entonces hizo un programa Metacae IPADE. Y entonces Víctor está ayudándonos con agrupar a la industria automotriz y el IPADE está dando charlas que nos han pedido específicamente para esa industria. Lo mismo se está trabajando con el sector textil. Ahora empezamos con el sector de la construcción. Y así tenemos varias agendas, varias cosas en la agenda durante el año. Entonces, creemos que con eso vamos a poder llegar a más empresarios para dar a conocer el programa, ¿no? Y pues bueno, creo que esto que acabas de decir de la amistad es normalmente lo que sucede en el aula, ¿no? Sí. Provocar esta relación que al parecer la magia del IPADE es como la selección de las personas en un solo lugar, discutiendo de cosas que no son sus problemas ordinariamente, sino de cómo sus habilidades las llevan a resolver situaciones que presentan los casos, ¿no? Exactamente. Sí, padrísimo, es un ambiente espectacular. Pero la idea es continuarlo, ¿no? O sea, que no se queden que ya tomé un programa, sino que, pues, cómo logramos trascender. Padrísimo. Oye, Carlos, pues vamos a pasar ahora a tus empresas. Okay. Syncrology. Estamos hablando de muebles, pues, bonitos, atractivos, contemporáneos, muy atractivos. Y hablamos de calidad y hablamos, pues, por supuesto, de cumplir con el gusto del cliente. ¿Cómo le haces para unir una alta calidad lo que el cliente está buscando, que salga satisfecho con lo que compra? La compañía tiene una visión muy clara. Nosotros acompañamos a las personas en la búsqueda de la vida que desean, ¿no? No es que sea un eslogan publicitario, sino el cliente que llega con nosotros es una persona que generalmente tiene una inquietud de vivir un espacio de determinada forma. Para vivir, es decir, no solamente busca la función de tener un sillón para sentarse, sino que necesita que ese producto exprese algo, que sea complemento de otro producto probablemente, que el producto tenga unas características que lo definan, que tenga un carácter. Entonces, en la selección de la forma, la textura, el confort, el brillo, todos esos elementos le dan una personalidad al producto. Cuando se lo suma a varios otros productos que todos ellos tienen carácter, cuando los juntas, haces atmósferas como complejas. Y entonces normalmente son visualmente muy atractivas. Y lo más interesante es que reflejan la personalidad de quien lo seleccione. Entonces, creo que el atender las necesidades específicas de las personas, el escucharlos y en desarrollar una solución que atienda a esas necesidades es el éxito del estar satisfecho. O sea, nuestros clientes siempre esperan por los productos, porque no son productos que estén en disposición, son productos configurados de acuerdo a su proyecto, de acuerdo a su personalidad. Entonces, normalmente cuando lo reciben, pues lo reciben con mucha alegría, claro, ¿no? Con mucha expectativa, porque es como una co-creación, ¿no?
hicimos ello, nosotros pusimos la fabricación, el diseño, pero ellos fueron dándole el toque que necesitaba su casa. Y ustedes fueron escuchando qué es lo que necesitan. Esa escucha, que pues se da para todo en los negocios, ¿cómo desarrollas esa habilidad? Tú y tu equipo, ¿cómo logran realmente captar lo que el otro necesita? Y que aplica también para el IPADE y para otras cosas, ¿no? Bueno, creo que es siempre como poniéndose en una situación que favorezca la conversación, ¿no? Tenemos una metodología para presentar el producto y después ayudarle al cliente a que comprenda sus partes. Comprendiendo sus partes y después los materiales y la expresión de los mismos, le es muchísimo más fácil armar la solución. Es común también que nuestro cliente venga acompañado de un profesional que ya sabe de interiores y entonces está buscando ciertos rasgos distintivos que acompañen el proyecto o que lo destaquen. Entonces creo que el ponernos con un método y teniendo la capacidad de escuchar y sintetizar, porque después de esas charlas pues tenemos que presentar una ficha de producto en donde es un resumen de lo que ha escogido. Con ese método hemos encontrado que el cliente le queda muy claro lo que eligió y por qué lo eligió, ¿no? Oye, ¿y el precio? ¿Cómo haces para determinar cuál es el precio adecuado a un producto? Bueno, es un tema complicado, sí, me parece. Es un tema de feeling, sí. Yo creo, porque normalmente vamos midiendo la elasticidad del precio. Es decir, existe un precio en el mercado que es una referencia para una categoría de producto, como lo existe para todo. Así es. Pero con los atributos y la complejidad del producto, esa elasticidad se vuelve más amplia. Entonces, cuando tú tienes un producto que tiene muchas cosas únicas, tienes un espacio de un margen mayor y el cliente, ese valor, está dispuesto a pagarlo mucho más fácil. O sea, es decir, mientras más nos alejamos de los productos estandarizados o genéricos, más ventaja tienes en cuanto a la colocación de un precio más alto. Uh-huh. Porque lo que implica ahí, en lo que está en la mesa, es el valor. Todo el valor creado, que no solo es que lo creaste con tu diseño, sino el cliente cuando entra en la etapa de configuración, él mismo está creando valor. El valor que él está dispuesto a pagar y que sabe por qué eligió eso. Es decir, al hacer los procesos de configuración, al usuario le generan algo que no va a encontrar en otro lugar y por lo cual pues está dispuesto a pagar un sobreprecio. Entonces, creo que es un ejercicio de conocer la elasticidad del precio, pero siempre teniendo un precio de referencia. Okay. Muy bueno. Oye, y pasando a otro tema, ante el crecimiento, ¿no? Una vez que tienes dominado el negocio, pues has crecido ya con varias sucursales, estás pensando pues en expandirte a Estados Unidos. ¿Cómo saber cuándo es el momento de crecer, de avanzar? Así, vamos a abrir otra sucursal y vamos por otra. ¿Qué te hace tener ese feeling para decir, ya es el momento? Bueno, que se tiene un lugar claro donde va a haber una demanda de producto, que las capacidades que tenemos son suficientes para atender a ese mercado. Las necesidades crecientes del consumidor por la demanda de ese producto y las debilidades de la competencia. Okay. Se crean como, pues hay un área de oportunidad, ¿no? Nuestras tiendas están ubicadas en locaciones de muy buen nivel. Son calles que todo el mundo conoce y que están muy enfocadas a esos productos de decoración, de diseño, restaurantes. El cliente, es decir, ya circula por ahí y lo que va a hacer es comparar la oferta que hay de productos importados de productos nacionales. Nosotros creemos que estamos en una posición muy competitiva en cuanto a diseño y precio contra productos nacionales e importados. Entonces, nos es como muy natural recibir al cliente. Por eso
sí es el mercado, pero también es la competencia, ¿no? O sea, se hace un hueco como muy claro por el tipo de producto que hacemos, ¿no? Okay. Está como muy nítido para nosotros cada vez que hay un centro de consumo con estas características de tiendas de consumo y muchos clientes circulando, que sí tenemos o no espacio por el tipo de competidores que están ahí. Y una vez que detectas ese hueco, por así decir, ¿qué se hace? ¿Vas por el cliente o el cliente naturalmente llega a Syncrology? Normalmente los clientes llegan a buscarnos. Okay. O sea, la presencia de la empresa hace notorio que ha llegado al mercado y el cliente decide entrar a la tienda. Los productos le validan. Después, los precios, que es interesante, le parecen atractivos por el tipo de producto que está buscando. Entonces comienza la relación, ¿no? Cuando comenzamos con el servicio de personalizar o configurar los productos, pues el cliente sí tiene una idea muy clara de que somos una buena opción para él, ¿no? ¿Qué es esto de configurar el producto? Configurar el producto es, nuestros productos se hacen como por partes. Los asientos, los brazos, las patas. Entonces tú puedes, por ejemplo, en una decoración es muy importante que tengas en claro los materiales que utilizas. Si tú tienes muchos metales brillosos, por ejemplo, y no tienes ningún producto mate, normalmente podrías ir a través de un metal, podrías buscar ese mate en el brillo, o bien buscar un textil que te lo compense, o una piedra que exprese eso, o un cuero. Entonces, la mezcla de materiales le va dando esa característica que el ambiente necesita o que la pieza misma necesita. Lo vas haciendo con las patas, con el asiento y después con sus complementos. Entonces de pronto pues ya tienes, por ejemplo, a lo mejor tienes todos los muebles unificados en patas, pero tienes diferentes textiles con diferentes texturas, colores, ¿no? Y eso pues es el chiste de configurar, ¿no? Pues oye, espectacular. ¿No? O sea, la experiencia de escoger, de crear, pues es auténticamente pues planificante, ¿no? Me imagino, ¿no? Para ambas partes, para el que está de un lado y para el que está del otro, y un diálogo, me imagino, muy bonito, ¿no? Porque vas conociendo a la otra persona, qué quiere, cómo piensa. Sí, sin duda, por ejemplo, es muy común que los clientes solamente aprecien el producto, pero después de un tiempo de estar seleccionando materiales y formas, es muy sencillo ver que un sillón te ajusta más, que te gusta más descansar los brazos de una forma, o que necesitas más suavidad, o que tal vez la inclinación es mucha o poca para ti, ¿no? Cómo te quedan los muslos. Es decir, pareciera que de pronto hasta descubres cómo no te sabías sentar. Es como nunca había pensado cómo me siento, ¿no? ¿Sí? Cómo voy a la mesa, qué siento cuando toco la mesa, ¿no? Es como muy sensible, sí. Y entonces las personas terminamos como muy complacidos de haber sentido los materiales de una forma poco usual. No hay tantas oportunidades de estar dedicando tiempo a conocer la madera, a sentir su brillo, ¿no? Y lo mismo pasa con la piedra o el vidrio, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa exploración es como muy interesante en general para las personas. Qué bonito. Oye, y ya pues casi por último, ahora te has convertido en socio inversionista de un restaurante, Aliere. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esa decisión? Yeah. Bueno, no es un cambio. El tema de la comida es algo que me ha gustado desde hace muchos años. Sí. Y algo que he descubierto en la vida es que cuando tú quieres conocer a una persona, es muy fácil que la descubras por cómo come. Encuentras mucho significado en las cosas que le gustan. Y la comida no es diferente al mueble. Hablas de texturas, ¿no? Hablas de consistencia, de la misma composición del plato. Entonces, me es como muy familiar
el estar decidiendo una cocción, ¿no? La presentación de cómo vas a cortar, ¿no? Y qué vas a ver cuando lo pones en boca, cómo vas explorando todas las texturas y las capas, las salsas, los condimentos. Esa complejidad que normalmente en los muebles es en los ojos, en la vista, en el restaurante, en la comida, es en la boca, ¿no? En el sentido del gusto. Y entonces creo que es un tema que me es atractivo porque los materiales vuelven a estar como presentes, claro, sí. Y la composición y el armado de una pieza expresa algo. Sí. Oye, oyéndote, Carlos, pienso que más que en el negocio de los muebles o la decoración o de la comida, estás en el negocio de ayudarle a las personas a descubrir cuáles son las sensaciones que más los levantan, los elevan, los unen. ¿Es así? Pues sí, hemos desarrollado una facilidad para encontrar eso. ¿En dónde está lo que motiva? ¿En dónde está lo que complace? ¿En dónde está lo que une? ¿No? Porque pues es muy común en ambos negocios que eso suceda. Qué padre, ¿eh? Felicidades. Me gustó mucho. Gracias. Oye, Carlos, ya para terminar, Sí. ¿qué hack, qué tip le darías a tus hijos, por ejemplo, o a los hijos de las personas que nos están viendo, escuchando, sobre la vida empresarial, la vida de los negocios? ¿Qué les recomendarías? Bien, en la experiencia de vida que he tenido en el negocio, creo que es muy fácil encontrar fortaleza en lo que eres bueno y destacarte trabajando en ello, porque te es natural. Entonces, con esas, digamos, capacidades, si las enfocas a las oportunidades que ves, te serán mucho más fáciles conseguirlos. Que hace unos momentos me preguntabas sobre esto, cómo veíamos la oportunidad, cómo decidíamos. Creo que es fácil como cuando dices, yo soy bueno en esto, soy capaz de hacer esto, y creo que te salen como muy natural el aprovechar oportunidades como a tu medida. Y de otra forma, creo que estás un poco más, a lo mejor, buscando oportunidades de otro tipo, o para otras personas, o para otras empresas. Yo creo que sí, mirar mucho hacia ti, hacia tus fortalezas, y lo mismo en la empresa, ¿no? Hacia sus capacidades, pues ayuda mucho a definir qué tipo de oportunidades son las adecuadas para ti. Así creo que es más fácil crecer fácilmente, porque el crecimiento generalmente podrá ser como rentable, porque estás trabajando en áreas que tú dominas. Padrísimo, me encanta. Pues yo me quedaría con el hack de lo que dijiste, el tema de el salto de la voluntad. Ayudar a través de escuchar al cliente, ayudar a través de pues, estar pensando en los demás, de esa metodología, pues a dar como ese salto de la voluntad para que la gente realmente quiera, ¿no? Unirse, quiera disfrutar, quiera pues avanzar y no quedarse con lo que ya está acostumbrado. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos, por venir. Gracias, Ferni. No, fantástico. Y bueno, pues amigos de Jaqueca, nos vemos la próxima semana. No se pierdan nuestro próximo capítulo. Les mando un saludo.